Frente a Frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. El requerimiento fiscal por tráfico de influencias que el Ministerio Público promueve contra dos expresidentes del Tribunal Superior de Cuentas y otros funcionarios del citado ente Contralor parte de una investigación sobre fondos de reembolso de fideicomiso practicada a la Alcaldía del Distrito Central, gestión Nasri Tito Azura, documento que la UFERCO decomisó el 15 de noviembre de 2023 sin firmas y sin que el delito se hubiese consumado. Es importante tomar en consideración que este tipo penal se configura por esa presión que ejercen los superiores sobre los mandos inferiores para poder realizar un acto contrario a la ley. Y eso lleva una pena de 2 a 5 años, pero si se logra el beneficio tiene una agravación en la pena, que no es este caso en lo cual imputan este delito. Cámaras de seguridad del ente Contralor registraron la instrucción vía memorándum mediante el cual el expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, instruyó al gerente Olman Omar Oyuela entregar el informe de auditoría al jefe de auditorías municipales, Douglas Javier Murillo, firmado por la supervisora Carla Escobar. Sin embargo, al revisar el informe 2 días antes del decomiso por la UFERCO, las firmas habían desaparecido. El Ministerio Público debe de probar el indicio racional, es decir, debe acreditar en la audiencia inicial esa posible participación de las personas imputadas para poder en ese momento establecerse ya un auto de formal procesamiento por parte del juez. La detención judicial para los exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, incluso para el ex jefe de auditoría que se presentó de manera voluntaria, sorprendió a las defensas privadas, quienes aseguran que el equipo fiscal estuvo de acuerdo con las medidas distintas solicitadas para los acusados. Definitivamente en la audiencia está claro, está en el acta que el Ministerio Público peticionó, estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de que se impusieran medidas distintas a la detención judicial. De esperar la audiencia inicial, que está señalada para el día jueves a las 8:30 de la mañana, donde presentaremos que pues cada representante legal va a presentar sus medios probatorios para poder desvirtuar el requerimiento fiscal. De su lado, el Ministerio Público reitera que aún el día del decomiso del informe especial, el ex jefe de auditorías y los ex magistrados Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez prófugo insistían en que se continuara con el proceso para concluir el informe sobre la gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, periodo del 24 de enero de 2017 al 6 de diciembre del 2018. Todo surge a raíz de una denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público por los propios empleados de esta oficina auditora de municipalidades, en donde ellos manifestaron a los fiscales que se les estaba presionando por parte de las autoridades superiores del Tribunal Superior de Cuentas a que hicieran informes que no iban de acorde a los hallazgos ni a la información que ellos habían hecho en sus auditorías. A la fecha sigue vigente la orden de captura librada contra el magistrado Ricardo Rodríguez. Hay auditorías forenses, Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, buenos días, es un placer de nuevo compartir la moderación del Frente a Frente de esta mañana para analizar este caso. A los 3 panelistas que en los próximos segundos los voy a presentar les he preguntado, a excepción de Kenneth Madrid, porque lo miro hasta hace 2 minutos, si recuerdan desde el retorno a la democracia que se haya imputado o librado una orden de captura contra un exmiembro de la antigua Contraloría General de la República. Creo que sí, en los tiempos de la Contraloría creo que sí, pero ya después cuando se le cambió el nombre al Tribunal Superior de Cuentas, sí, me estoy recordando de un controversial y famoso caso en los tiempos de la Contraloría General de la República, pero ya vamos a sumar ese elemento aquí al debate en Frente a Frente. Pero desde que está la institución Tribunal Superior de Cuentas, yo no recuerdo que
un juez haya ordenado, producto de un requerimiento fiscal, que se ejecute la orden de captura primero contra aquellos magistrados que pertenecieron al Partido Liberal o Partido Nacional. Y ahora que Libre forma parte de la institucionalidad también de estos órganos controladores. Primero, por eso me llama la atención, porque en el debate en Honduras ha estado siempre que el Tribunal Superior de Cuentas está al servicio de los intereses personales partidarios, que en muchas ocasiones se convirtió en la institución para blanquearle todas las sinvergüenzadas a muchos políticos que utilizaron el poder para enriquecerse de manera ilícita, para limpiar expedientes. Esa es la percepción que tiene mucha gente de la antigua Contraloría General de la República o de este Tribunal Superior de Cuentas, que son magistrados nombrados en el Congreso Nacional con un objetivo: limpiar expedientes, blanquear a la gente que utiliza la administración pública para enriquecerse. Entonces, claro que impacta, que sorprende que esta vez se libre orden de captura contra dos exmagistrados: José Juan Pineda, que está prófugo de la justicia, y Ricardo Rodríguez, que fue capturado y a quien se le dictó detención judicial. Y hay otros funcionarios. Yo he recibido un mensaje de la abogada Zulema Villatoro, que después de saludarme me dice, le escribe Zulema Villatoro, prima de Alfredo Villatoro. ¿Recuerdan a Alfredo Villatoro, el periodista de HRN que fue secuestrado y luego asesinado? Soy la madre de la abogada Karen Yadira Martínez, directora legal del Tribunal Superior de Cuentas, quien se encuentra acusada por el Ministerio Público, presa en la cárcel de Támara. Solo quiero hacerles saber que todo eso es pura farsa. Es persecución política, no tienen pruebas. Estamos confiando en Dios que este show termine y nuestra hija y sus compañeros puedan defenderse en libertad. Este mensaje me lo envió ayer a las 22:45, a las 10:45 de la noche. Mañana, es decir hoy, es la audiencia a las 8:30 AM. Agradezco la atención que le merezca. Es la visión que tiene la abogada Zulema Villatoro, madre de la abogada Karen Yadira Martínez, que es la directora legal del Tribunal Superior de Cuentas y quien se encuentra acusada por el Ministerio Público. Por eso la pregunta que en este momento formulamos y socializa Luz Madrid. Buenos días, Lucecita, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, en pantalla, el tema de hoy. Caso exmagistrados y otros funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Decisión histórica o persecución política? Recuerde, usted puede compartir su opinión haciéndolo a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, 9773-6065, y recuerda, también estamos en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y también en la cuenta de X. Puede compartir su opinión a través de Frente a Frente HN. Bueno, digo decisión histórica porque los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas prácticamente han estado blindados desde que se creó el organismo. Si llegan ahí para blindar a los funcionarios públicos, ellos prácticamente han sido intocables. Y desde la perspectiva que la justicia diga que sí son culpables de los delitos que le imputa el Ministerio Público, entonces se convierte en una decisión histórica, porque esto no es usual en Honduras, someter a la justicia a magistrados del Tribunal de Cuentas. Desde esa perspectiva es histórica, pero hay la visión también de que puede ser persecución política. Ya ustedes escucharon el mensaje que me envió la abogada Zulema Villatoro en relación a su hija, que ha sido imputada en este caso. Ese es el tema a debatir hoy, que me parece importantísimo para la institucionalidad del país, para nuestra democracia y sobre todo para la transparencia que tanto clamamos los hondureños. Y para analizar el tema, la diputada Fátima Mena. Fátima, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Renato. Gracias. Un gusto estar con ustedes y, bueno, con tan distinguidos panelistas esta mañana para un tema definitivamente de alto impacto. Claro. Y abordar y hablar del Tribunal Superior de Cuentas en este momento me parece sumamente importante, porque es parte de las atmósferas de las instituciones que deben de luchar contra la impunidad y la corrupción, y desafortunadamente no se le ha dado ni la importancia ni la atención
Así que pues realmente con este panel de expertos que hay el día de hoy me parece que va a ser muy enriquecedor el debate. Fátima es abogada también, el abogado Kenneth Madrid. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gracias, usted? Renato. Buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, y también con este buen panel que tenemos el día de hoy para poder tocar estos temas tan importantes, Renato, sin lugar a dudas que es un tema trascendental y verlo desde las diferentes ópticas que usted lo ha planteado. Sí. El abogado Luis Urbina, que es el coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción SNA. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? No, excelente, formidable. Importante compartir este espacio con ustedes, los panelistas, y a quienes nos están viendo. Este tema es interesante, poder ver la óptica. Desde el año pasado estábamos hablando cómo iban a disfrazar este tipo de circunstancias como persecución política cuando se presentaron los casos. Entonces es importante hablar acerca de las diferentes perspectivas, ya que el CNA siempre ha hecho alusión de las diferentes atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Ustedes tienen documentado este caso? Este caso en particular no, porque es reciente, es de noviembre del año 2023. Sí. Es importante mencionar que hemos presentado diferentes denuncias al Tribunal Superior de Cuentas y eso es lo que nos interesa, porque imagínense si cuando van a salir ellos directamente de la función que están cumpliendo por 7 años, no es hasta este momento, si se llega a concatenar y a marcar este tipo de circunstancias que tienen un tipo de responsabilidad, que venían haciendo acciones contrarias o actos de corrupción. Y es importante mencionar que desde el 2014 hasta la fecha el CNA presentó 30 de las 154 denuncias ante el Tribunal Superior de Cuentas y solamente 5 fueron resueltas. Y cuando les digo que fueron resueltas fue que se remitieron por encontrar indicios de responsabilidad penal ante el Ministerio Público. Entonces estos temas es importante mencionarlos porque el CNA siempre ha hecho alusión de la concentración del poder y la importancia que tienen este rol y que no se ha cumplido en el territorio nacional. Entonces si se llega a enmarcar un tipo de responsabilidad con los elementos probatorios necesarios, es importante vincularlo a cómo no ha ejercido la acción el Tribunal Superior de Cuentas. Muchas gracias, Luis Urbina, también presente en el programa, y don Lester Ramírez, el abogado Lester Ramírez. ¿Qué tal, Lester? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los panelistas que nos invitan hoy. Bueno, mire, yo digo una cosa, y ayer estaba pensando en cómo argumentar todo esto del Tribunal de Cuentas, porque esto es un tema, una historia que se repite constantemente, ¿no? Pero el punto de partida de todos estos problemas fue la elección de los magistrados. 2016, octubre del 2016, esa es la fecha que hay que remontarnos para hacer todo se puede decir, disectar todo lo que ha pasado en estos últimos días. Esta es una denuncia que surge de una persona a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas, no es persecución política. Esta es una denuncia de un funcionario o de un empleado del Tribunal Superior de Cuentas que inicia toda esta investigación y lleva un requerimiento penal. Sin embargo, en los últimos 7 años, el Tribunal Superior de Cuentas ha estado salpicado de denuncias internas, denuncias de acoso sexual, denuncias de intimidación, de abuso de poder, denuncias de temas incluso de situaciones ahí de temas justamente de violencia, de acoso, pero también acordémonos que también dentro de eso había una intención clara de controlar cómo se escogían a los auditores internos. ¿Se acuerdan de ese escándalo también que había, o de esa pugna de poder que había? Es decir, este no es un problema de ahora, no es un problema de persecución política, es un problema estructural que tiene el Tribunal Superior de Cuentas y que lastimosamente está diseñado el Tribunal Superior de Cuentas para la impunidad y para la corrupción. Por muchos años veníamos pensando de que las instituciones se podían arreglar y ya nos estamos dando cuenta que las instituciones nacen, y hay que remontarnos al 2003, cuando nace el Tribunal Superior de Cuentas, cuando se crea la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, bajo qué momento histórico se estaba desarrollando el Tribunal Superior de Cuentas. Y el Tribunal Superior de Cuentas nace, obviamente se fusiona probidad administrativa, Contraloría, se quería también incluir a bienes nacionales en aquel entonces, pero se fusiona probidad administrativa, que es la que se encargaba de investigar todo lo que es la parte de enriquecimiento ilícito, toda la parte de las declaraciones juradas, con la Contraloría. En aquel entonces, 2003, antes todavía estaba Vera Rubí en la Contraloría y estaba Renan Sagastume en Probidad, y así es como se fusiona.
Pero ¿qué momento histórico estaba viviendo Honduras en ese momento? Era un proceso de reconstrucción post-Mitch. Y el Tribunal Superior de Cuentas, en cierta manera, surge como parte de un proceso de reforma institucional del Estado para fortalecer al Estado ante todo el debilitamiento que había producido el Mitch, tanto en procesos de contratación pública, tanto en la ejecución de proyectos comunitarios y de municipalidades. Pero el fin que el tribunal tenía en aquel momento, que era muy loable y que tenía una ley orgánica y que tiene un artículo donde dice que hay auditoría social, ellos le dicen la Contraloría Social, y que también invita a los diferentes sectores a hacer auditorías sociales, todo eso se ha ido diluyendo en el tiempo. ¿Y por qué se ha ido diluyendo en el tiempo? Justamente porque el fin del Tribunal Superior de Cuentas no es combatir la corrupción, ni controlar los recursos públicos, ni ejercer cierta probidad en el funcionario público, sino el fin es garantizar la impunidad. Esta denuncia es una denuncia que ya la sabemos. ¿Qué es? Tráfico de influencias. ¿Pero de qué se trata? De maquillar y de adulterar los resultados de los informes de auditoría. Si nosotros hacemos, y qué bien que tenemos un colega del CNA, un análisis histórico de cuáles son los pliegos de responsabilidad con mayor frecuencia que emite el Tribunal Superior de Cuentas, nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de los pliegos o son por bagatela o son a municipalidades pequeñas, que ahí es donde inicia este juego de la transacción y el tráfico de influencia. Y otro dato más, y ahora me remonto al presente. Hace unos meses atrás el Partido Libertad y Refundación dijo de que en esta crisis del Congreso que había, que iban a nombrar a sus propios magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, como hicieron con el nombramiento de los fiscales generales y el fiscal adjunto en su momento, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que reaccionaron? Los alcaldes, y especialmente los alcaldes del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema estructural de corrupción que no lo vamos a poder corregir si no se reestructura a profundidad el Tribunal Superior de Cuentas. Y eso, obviamente, se requiere voluntad política por un lado, pero también se requiere la presión social, y lastimosamente en este momento no tenemos ni la voluntad política ni la presión social para llevar a cabo este cambio estructural que necesita el Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, se requiere recuperar esa institucionalidad, porque se ha perdido por la corrupción, ¿no? Bueno, amplio el comentario inicial de Lester Ramírez. No sé si lo quiere completar Kenneth Madrid. Sí, Renato, fíjese que, bueno, con Lester ya hace un tiempo estuvimos nosotros emitiendo observaciones sobre las reformas que se dieron a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que han venido una serie de reformas, Renato, que ha sido en el momento político necesario en el que ellos han hecho reformas. Y mire, y hay una reforma, precisamente en esa función de auditoría interna que mencionó Lester, que se ha venido degradando en los últimos años, porque la auditoría interna es para combatir la corrupción, para combatir el enriquecimiento ilícito, y que en alguna medida se vuelva esa función contralora que debe tener la Tribunal Superior de Cuentas. Y mire, y poco se ha hablado, Renato, de todo esto que ha sucedido. Mire el decreto que se emitió en el Congreso Nacional 18-2022, nadie habló sobre ello, poco fuimos los que denunciamos, pero no se habló sobre ese tema. En ese decreto se reforma el artículo 106 del Tribunal Superior de Cuentas, y ya establecen que ya el Tribunal Superior de Cuentas no es quien nombra las auditorías internas, ya no es quien va a hacer la función de poder seleccionar a los auditores internos de las instituciones para evitar que el director de la institución o el secretario de Estado, etcétera, tenga influencia sobre ese auditorio interno, lo nombraba el tribunal. Se hizo esa reforma en este Congreso en el año 2022, y ahora dice el nombramiento del jefe de unidad y personal auxiliar de las auditorías internas de cada institución corresponderá al Poder Ejecutivo en la administración centralizada y a la Junta Directiva de Corporación Municipales en la administración descentralizada y concentrada de municipalidades. Mire lo riesgoso de esto, de acuerdo con el procedimiento de selección respectivo. ¿Qué pasa, Renato? ¿Cómo usted va a nombrar a su propio auditor interno para que lo fiscalice y es persona de confianza suya?
¿Qué le va a parar? ¿Qué pago le va a parar? ¿Qué auditoría le va a hacer? ¿Cómo va a denunciar los posibles actos de corrupción que hay en las instituciones? Esto es nefasto, esto tienen que revertirlo, esto es un pacto de impunidad también. Esto deben de regresarlo de nuevo al tribunal como estaba originalmente, que el tribunal es el que nombra a los auditores internos después del proceso de selección correspondiente. Entonces, esto no abona en esto que está pasando ahora en el tribunal. Esto no abona, porque los auditores internos se van a volver cómplices de los jerarcas de las instituciones, porque ellos mismos los nombran. Entonces, mire, esto es lo nefasto de estas reformas, que a veces no se le da la importancia necesaria y están dañando la institucionalidad del Estado. Me imagino que Fátima votó en contra de esa reforma, ¿no? Eso fue el año pasado. Eso fue en el 2022. Ah, no, en el 2022. No, es este Congreso. Sí, es este Congreso, correcto, sí. Es este Congreso. Sí. Ese decreto se dio. Pero igual en pasaba que no recuerdas que los auditores se quedaban trabajando en las instituciones, porque el gerente, el director, la autoridad máxima los trataba también para que no fuera un riesgo el auditor, los auditores nombrados por el Tribunal de Cuentas, que al final todos se quedaban trabajando en las instituciones. Y después los integraban a la institución en otro cargo. No, estoy de acuerdo. Y ese ha sido el debate, y eso creo que ha sido un tema entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Cuentas, porque ahora mismo también está la Oficina Normativa en ONADICI, que es de la Secretaría de Transparencia, que es la que también hace el proceso. Ese control interno era del tribunal de la terna, se lo envía al Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Superior de Cuentas de alguna manera revisa el proceso, pero siempre hay injerencia política, donde usted lo vea, pero ahora, tanto el Ejecutivo como el Tribunal Superior de Cuentas. Esa es la verdadera pugna. El problema es que ahora es quien tiene la decisión política. Es que ahora hay injerencia política directa. Ahora ya ni siquiera hay órganos de control fuera de la administración centralizada y descentralizada. Ahora dice que lo nombra directamente el encargado de la administración, de la institución. Entonces, pierde independencia. Exacto, pierde independencia, pierde autonomía. Recuerde que los auditores internos son los encargados de denunciar los actos de corrupción al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. Tienen esa potestad en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Pero con estas reformas, o sea, no estamos en un camino de fortalecimiento del Estado de Derecho, estamos en un camino de detrimento. En otras palabras, el director o gerente de esa institución, ¿creen ustedes que buscará un auditor yuca? Para utilizar un término popular, buscará un auditor al que él pueda mangonear en función que no lo desafíe en cuanto a las decisiones transparentes en esa institución. Eso es lo que está cuestionando, que está denunciando en este momento Kenneth Madrid. ¿Me decía, abogado Urbina? Sí, es que eso genera que no hay transparencia, no es así un proceso adecuado y no se cumple la función que debe ser autonomía. La autonomía es lo que menos existe en el territorio nacional, donde nadie tiene que tener injerencia directa sobre las decisiones que cumplen los funcionarios públicos. Es importante mencionar algo que tal vez, cuando ya son nombrados y por la manera en cómo se sigue, se les olvida a ciertas personas. El artículo 323 de la Constitución de la República es claro y establece que nadie está obligado a seguir órdenes ilegales, y es más, que las pueden denunciar. Eso lo dice la Constitución de la República. Y tomando el decreto 18-2022, es importante hacer alusión a algo que venía pasando con anterioridad. Y aquí sumamos lo manifestado por el abogado Lester y el abogado Kenneth, que es algo que existía falta de institucionalidad dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Y es más, lo tenían tan agarrado que cuando se empezaron a presentar casos por parte de la Maxi y por la UFESIC, ahora UFERCO, vinieron e hicieron una reforma del decreto, o entró en vigencia el decreto 116-2019, perdón, y desde ese punto se brindó la potestad al Tribunal Superior de Cuentas para que hicieran auditorías especiales de conformidad al artículo 14. ¿Qué conllevaba esto? Que aplicaran retroactividad, de manera errada, claro, a todos los casos que fueran con fondos para corporaciones municipales, beneficencias, todo lo que tuviera que ver con fondos públicos, no podían ser judicializados si el Tribunal Superior de Cuentas no emitía un informe. Además de ello, decía que tenía los casos que habían sido presentados, imagínense el alcance que tenía este decreto, los casos que habían sido judicializados se tenían que retrotraer y esperar a que se brindara una constancia de solvencia o un finiquito por parte del Tribunal Superior de Cuentas, o se remitiera el informe por parte de la Fiscalía. Esto que generó impunidad y mala interpretación de la normativa por parte del Poder Judicial,
la Corte estableció y aplicó retroactivamente cuando el artículo 96 de la Constitución ya establece que solo es en materia penal, pero doctrinalmente, aquí están los abogados que me pueden establecer sus puntos de vista, solamente es para la ley penal sustantiva, es decir, si deja de existir un tipo penal, si el tipo penal, la pena pasa de ser pena de reclusión a inhabilitación, donde se aplica la retroactividad, pero aquí aplicaban decretos administrativos, donde la misma Corte de Apelaciones de Corrupción había mencionado que solamente para la ley penal sustantiva, y lo hacían de esta forma porque no existía falta de institucionalidad tanto dentro del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y esto qué genera? Impunidad. Esto es una práctica que se ha venido dando donde lo tratan de amarrar tanto del Poder Legislativo, Corte Suprema de Justicia, si el Ministerio Público empieza a presentar casos. Pues ya le resumo el caso. Y para mí esto merece, y qué bien que tengamos este tema hoy con estos distinguidos panelistas. Hay dos exmagistrados del Tribunal de Cuentas que salieron hace poco, imputados. Uno de ellos es prófugo de la justicia actualmente, es José Juan Pineda Varela, y el otro, Ricardo Rodríguez, ya fue capturado y se le dictó detención judicial. ¿Y sobre qué caso? Sobre el caso del ex candidato presidencial de uno de los partidos centenarios e históricos del país, Narri Afura, que vuelve al ruedo político con aspiraciones a convertirse en el candidato del Partido Nacional. Miren la dimensión que tiene este caso. Y en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo? Que los imputados le arreglaron los expedientes a Narri Afura, a Tito Afura, para evitar que llegaran al Ministerio Público. Así fue, ¿verdad? Para pues evitar... Tenían que remitir un informe a la Corte Suprema de Justicia diciendo si había responsabilidad o no. Pero yo no entiendo cómo lo iban a remitir si no había en pleno. No podían tomar la decisión. Porque ya estaba incompleto el tribunal. Ya Roy Pineda no estaba en el tribunal. Hace un año que no estaba él en el tribunal. Y eso fue en noviembre. Esos actos fueron en noviembre del año pasado. Roy sale en febrero del 2023. Y esos actos fueron en noviembre de 2023. Noviembre y diciembre de 2023, o sea, muy recientes. Entonces, y ahí en la narrativa el Ministerio Público establece de que efectivamente era por lo que precisamente hacía referencia el abogado Luis Urbina, que era que tenían que remitir a la Corte Suprema un informe sobre si había responsabilidad o no en esa parte administrativa que era parte del pacto de impunidad que establece ese tema. Debían remitirlo a la Corte, pero ya había intervenido Uferco, ya estaba Uferco y había secuestrado los documentos originales, y el problema sucede porque le están ordenando a las autoridades superiores que emitan el informe sin responsabilidad con fotocopias, y le dicen los auditores que no pueden hacerlo. Y ahí es donde se desenvuelve todo este caso. Entonces, mire, Renato, también este es un problema que se realiza debido a la falta de institucionalidad. Este caso se da por la falta de existencia de pleno en el tribunal, porque si hubieran estado los tres magistrados, esto no sucede, Renato, porque hubiera habido la institucionalidad, la jerarquía de la institucionalidad para tomar decisiones. Se aprovecharon del vacío existente. Ahora, usted es testigo que durante todo un año estuvimos denunciando que era un pacto de impunidad, que por qué no nombraban al otro magistrado restante. Entonces también todo esto viene a configurar en esta situación en la que se da este caso ahora, y seguramente habrá muchos más, Renato, pero este caso es el que salió a la luz pública por la trascendencia que conlleva. Y esto compromete la imagen de Narri Afura. Esto compromete la imagen de Narri Afura, porque ¿qué percepción queda en la gente? Que los funcionarios del Tribunal de Cuentas no actuaron así de oficio, sino que alguien externo les dijo: ayuden por favor, manipulen esto, hagan esto en función de beneficiarme, de ayudarme, de protegerme. Narri Afura tiene que salir porque aquí está totalmente comprometido con esta decisión que se ha tomado de ordenar la orden de captura, que se ha tomado de requerir a dos exmiembros del Tribunal de Cuentas y otros funcionarios que ya se libraron las órdenes de captura, y que uno de ellos ya fue capturado y ya se dictó detención judicial. Esto compromete la imagen de el aspirante presidencial nuevamente del Partido Nacional, Narri Afura. Interesante. Ya vamos a seguir profundizando sobre esta temática.
Aquí tengo los hechos, aquí tengo la narración de qué fue lo que pasó. Y la vamos a ir alternando con la participación de nuestros panelistas, Fátima Mena, Kenneth Madrid, Lester Ramírez y Luis Urbina. Atentos. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. Bien, información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, ubicados en la primera entrada de la colonia Kennedy, donde podemos observar un tráfico bastante pesado en el carril que conduce hacia el Boulevard Centroamérica. Pues sin embargo el carril que conduce hacia el anillo periférico, la Residencial Honduras, un tráfico bastante fluido, así que si usted va a circular en dirección hacia el Boulevard Centroamérica por la primera entrada, le aconsejamos buscar rutas alternas. Hasta acá la información del tráfico vehicular, patrocinada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestra pregunta de hoy. Caso ex magistrados y otros funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Decisión histórica o persecución política? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Muchas gracias a todos los que han enviado su opinión. Persecución política, comparte este televidente. Más mensajes. Estamos sorprendidos los danlidenses por lo que conocemos a don Ricardo Rodríguez. Es un hombre honorable, muy amable, servidor de la iglesia. Dios primero todo se aclare y limpien su nombre. Hay personas políticas que hacen cosas graves y ahí siguen como si nada. Comparten más mensajes. Aquí en este país hacen lo que quieren los sistemas de justicia. Aquí cambian leyes como cambiarse calzoncillos. Comparte este televidente. Y entonces, ¿por qué ponen a políticos ahí? Sería como poner a los ratones a cuidar el queso. Ojalá que los que nombraron recientemente sean técnicos y verdaderos hondureños. Gracias. Lastimosamente, viendo el comportamiento que siempre han tenido los partidos políticos, especialmente cuando inician los procesos de elección, no queda más que interpretar que se trata de persecución política. Muchas gracias. Lo invito a que continúe enviando sus textos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Para que usted no se pierda, así nos resumió rápidamente el Ministerio Público el requerimiento fiscal con orden de captura que presentó hace algunos días. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, presentó requerimiento fiscal con orden de captura en contra de José Juan Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, todos ellos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada. O sea, todos son exfuncionarios ya, todos. Muy bien. La directora legal, entiendo que no, y ni el director de auditoría de las municipalidades. Porque aquí el comunicado del Ministerio Público dice, todos ellos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno. Tienen que ser más rigurosos. No, pero es que la abogada, la mamá de Karen, dice, no, ella trabaja como directora legal ahí. Sí. Y entiendo que Santiago Reyes, también, que era el secretario general. Secretario general en funciones. Pero yo leí el cargo de Karen. Ya lo voy a repetir. De acuerdo a las ella es directora legal. Directora legal. De conforme a eso. De acuerdo a las investigaciones fiscales, José Juan Pineda Varela, quien fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y Ricardo Rodríguez, ex magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, junto a Douglas Javier Murillo Barahona,
jefe de auditores, Karen Yadira Martínez Villatoro, directora legal, y Santiago Antonio Reyes Paz, secretario general del TSC, incurrieron en la comisión del delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública. Asimismo, se les imputa el delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Todo dio inicio el pasado mes de noviembre de 2023, cuando se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público donde se manifestaba que en el Departamento de Auditoría del sector municipal del Tribunal Superior de Cuentas, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares, como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así que de inmediato equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal procedieron a realizar las investigaciones correspondientes. Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, videos de las cámaras de seguridad, toma de declaración testifical por parte de empleados que estaban siendo presionados para cambiar las auditorías a municipalidades, lo que al final logró comprobar cómo funcionan dentro del Tribunal Superior de Cuentas redes de empleados que, aprovechándose de sus cargos, influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros. Bueno, ¿y cuál es el tercero? ¿A quién querían beneficiar? Según el relato de los hechos, este documento oficial que estoy viendo, querían beneficiar a Narri Juan Alfura Sabla. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Pero me imagino que ese solo es uno de los casos, ¿verdad? Porque este es eso es una práctica, licenciado Renato. Esto, imagínese, el ente encargado de la rendición de cuentas, la única manera que todo el público y Honduras se entera es por una denuncia. ¿Por qué? Porque esas redes, que lo dice el Ministerio Público, de corrupción a lo interno, están tan arraigadas, son parte de la estructura. Mire, fondos departamentales, que es otro tema que hay que hablar, porque aquí está también dentro de esto, lo que decía el abogado Urbina. ¿Por qué era el interés del Congreso Nacional de establecer al Tribunal Superior de Cuentas como el primer canal y el único canal para investigar estos fondos? Justamente porque saben de que ahí están estas redes de corrupción diseñadas para facilitar y beneficiar a los actores políticos. Entonces, yo siento, sí, el caso del alcalde es importante porque es como el estudio de caso, pero este es un problema estructural, este no es un problema de coyuntura o anécdota, esto se viene dando ya por décadas. Y la pregunta es, ¿va a continuar el Tribunal Superior de Cuentas haciendo eso? ¿Va a continuar la cooperación internacional invirtiendo millones de dólares y lempiras en el Tribunal Superior de Cuentas? Porque de eso hay que hablar también. Aquí, si hay institución pública que la cooperación le ha apostado en todos estos años que hemos tenido después del MICH, ha sido el Tribunal de Cuentas. Ahí ha estado el programa Umbral, ahí ha estado, bueno, incluso la misma MASI, que tenía mucho interés en trabajar con ellos, ha estado muchos gobiernos extranjeros. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lo estamos viendo. Entonces, me parece a mí también que hay que hacer esa reflexión, si queremos un Tribunal de Cuentas que siga funcionando de la misma manera, o si realmente la clase política tiene que ver de que ya llegó un momento de que este mecanismo no es sostenible ya, ¿no? Y ya voy a hacer la pregunta, ya voy a socializar la pregunta. Estos que nombraron en el Congreso Nacional recientemente, ¿son gente que nos inspira certeza, certidumbre de que va a ser diferente ese Tribunal Superior de Cuentas? O me disculpan el término que voy a utilizar porque a ninguno de ellos conozco. ¿O son simplemente instrumentos y monigotes de esos políticos que se quieren siempre blanquear ante los ilícitos que cometen cuando están en la administración pública? Los tres, los que nombró el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Nacional, ¿son gente que va a actuar con independencia o son simples instrumentos para blanquear y justificar las ilicitudes que se hacen desde la administración pública con los fondos públicos? Esa es la pregunta. Y ya luego voy a pasar de nuevo a profundizar sobre este caso y les voy a preguntar, ¿se configuró un delito? ¿Se configuró un delito o se configuraron varios delitos en este caso en el que involucran a Narri Asfura?
Y también no puedo dejar de preguntarles porque hay otra versión. ¿O creen ustedes que persecución política es estrictamente lo que está pasando contra Narri Apura? O sea, hay tiempo e insumos para debatir con amplitud, sin cadenas. ¿Querría decir, Fátima? Bueno, yo creo que primero Lester decía que el problema surge desde el 2016 y yo recuerdo muy bien cuando era diputada en ese periodo y recuerdo que Lester estaba en la parte de atrás del Congreso cuando estábamos en el proceso para la elección de la Corte y me acuerdo que Lester me decía, hay que poner la mirada porque viene el Tribunal Superior de Cuentas. En materia anticorrupción, creo que realmente si queremos combatir la corrupción, está bien que venga la CICI, que venga la MAXI, pero si hay una institución que debe fortalecerse, justamente el Tribunal Superior de Cuentas, que es el ente rector en todo lo que tiene que ver con el control de los recursos públicos y ahí es a donde se identifica el funcionario corrupto, donde se da el enriquecimiento ilícito. Ahí se puede tanto combatir la corrupción y evitar impunidad, pero también se puede prevenir trabajando con los gobiernos locales, trabajando con los diferentes poderes del Estado, con toda la administración pública. Pero no ha existido esa voluntad política real, no existió en el 2016 y desafortunadamente tampoco existió en este nuevo gobierno, porque yo no quiero juzgar a las personas que quedaron porque acaban de entrar, pero si nos vamos a la forma en que fueron seleccionados, es exactamente de la misma forma para quitarle la independencia que deberían de tener estos funcionarios. Es decir, la forma en que fueron nombrados, y para mí incluso fue peor que en otros congresos. Aquí estuvo trabajando por más de un año instancias de diferentes organizaciones que hablaban sobre cómo realizar un proceso para la elección de autoridades del Tribunal Superior de Cuentas. Existen estándares internacionales, es decir, había principios que podían el Congreso Nacional aplicar, como por ejemplo la elaboración de un perfil. La Constitución de la República habla que uno de los requisitos es que sea una persona honesta e íntegra, por ejemplo, o de buena conducta es lo que dice. Recordemos que eso se da desde el año 2002. A la fecha han pasado 20 años y la doctrina ha desarrollado cómo puede un legislador, cómo puede la sociedad civil acreditar la integridad de un candidato y candidata. Pero en ese momento, nosotros, por ejemplo, establecer conflicto de intereses. No es posible que una persona que va a ir a fiscalizar a miembros de partidos políticos, que personas vinculadas con corrupción, incluso con narcoactividad. Si Honduras se convirtió en un narcoestado, ¿cómo es posible que no podamos poner como una inhabilitante para participar que una persona haya participado, por ejemplo, en procesos internos, para que no sea obediente o servir al poder político, o que no haya sido abogado de personas vinculadas con corrupción, o personas vinculadas con narcoactividad, que además las puntuaciones que fuesen públicas, cuáles fueron los criterios. Pero aquí lo que hizo el Congreso Nacional fue que simuló un proceso que realmente dejó mucho que desear. El famoso combo, básicamente en menos de una semana hicieron audiencias públicas en tiempo récord, y obviamente la preocupación es que lo mismo que pasó en el 2016 volvió a pasar ahorita. Entonces, sin juzgar al pecador, sino al pecado, si seguimos haciendo exactamente los mismos problemas, Renato, ¿cómo esperamos tener en cambio, no lo vamos a tener? Mira, Y solo con esto cierro, con esta reflexión. ¿Cómo presionaron al Partido Nacional y al Partido Liberal para obligarlos a llegar a un acuerdo para reconocer al fiscal general? Precisamente por el Tribunal Superior de Cuentas. Amenazaban que la comisión permanente era el que le iba a nombrar al Partido Nacional y al Partido Liberal su representante, en vez de plantear y decir, bueno, vamos a hacer un procedimiento transparente, vamos a elevar perfiles. Entonces, claro, ahí es a donde se constituye este pacto de impunidad
del tripartidismo, hay que decir, porque es un acuerdo del tripartidismo, para oponer a personas no independientes, sino personas que sean obedientes o serviles. Y bueno, ojalá que este caso de los exmagistrados Juan José Pineda, Ricardo Rodríguez, sirva de ejemplo para los actuales, que cuando salen el poder es efímero, ahí se les va a perseguir con la pena, que bueno, que era la otra pregunta generadora del programa, que si realmente estas penas son ejemplificantes, porque tanto para abuso de autoridad y tráfico de influencia, las penas son bajísimas. ¿De cuánto? De hasta 5 años. De 2 a 5 el tráfico de influencia y la violación de los derechos de los funcionarios de 3 a 6. No hay cárcel. No, porque hay mecanismos sustitutivos de la pena. Exacto. Correcto, así es. Pero antes de este nuevo Código Penal había cárcel para esos delitos. Era mayor de 5 años la pena. Pero nos dijeron los españoles, es que ustedes quieren ver a todo el mundo en la cárcel. Porque eso es lo que disuade. No, Renato, pero no fue eso. Acuérdese que ya se había aprobado las penas de los delitos contra la administración pública y un diputado vino, presentó la moción y la bajó todas las penas. Yo me acuerdo con Kenneth, licenciado Renato, en eso son descarados. Me acuerdo con Kenneth que hicimos un estudio y que se lo presentamos al Congreso, a la comisión, en el cual nosotros le decíamos, porque el modelo colombiano establece un artículo muy interesante, el Código Penal colombiano. Si es auditor, si es fiscal o si realiza una función pública, el hecho del cargo que ostenta esa persona es un agravante para incrementarle la pena. Y eso nosotros se lo propusimos al Congreso. Yo me acuerdo de que le dijimos, miren, auditores, ¿por qué? Porque son personal de confianza, pero además de eso son personales que manejan información. Ahora lo que estamos viendo, este caso es eso, es destruir información. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué destruir información? Para que el Ministerio Público no investigue y para que nadie sepa la verdad, que parte de la impunidad creemos de que únicamente es castigar, pero el otro elemento de la impunidad, de combatir la impunidad, es conocer la verdad, y el tercer elemento es obtener una reparación para que no vuelva a suceder. Esos son los 3 conceptos de justicia en realidad. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora? 2 a 5 años. Eso es todo. Para estos delitos que le imputan a antes el Código Penal anterior era mucho más fuerte. Pero Renato, no hay, mira, aquí lo dijo la diputada Fátima Mena en este momento, no hay voluntad política, ni de reformar el Código Penal, ni de elevar estas penas, ni de crear en los delitos contra la administración pública los tipos penales más complejos, con agravantes, para cuando se dan este tipo de situaciones. Nosotros lo hicimos y se lo fuimos a entregar al Congreso Nacional, todo el análisis completo, qué es lo que hay que reformar en el Código. ¿Por qué no lo hacen? No sabemos. Pero ahí está porque en palabras artísticas, aquí Mercedes Sosa y su canción Todo Cambia se estrella en Honduras, porque no cambia nada. Aquí la meritocracia, seguimos reproduciendo lo mismo en estos aspectos de transparencia. Y yo solo le agrego algo que dijo la abogada Fátima Mena. Acá en Honduras la meritocracia no existe. Aquí usted, para llegar a los cargos públicos, es estar bien conectado, y así llega. Renato, y llegan a cuidar, obviamente, lo que los líderes políticos le envíen. Solo creo en el 2022, de mis primeros proyectos de ley, fue justamente una ley para la selección y elección de altos funcionarios, que de hecho el Consejo Nacional Anticorrupción lo recoge y le hace observaciones y se mejora y lo vuelve a presentar el diputado Russell Tomé. Eso fue incluso antes de la elección de la Corte Suprema. Se hablaba que cuando venía el proyecto que trabajó el doctor Edmundo Orellana de la ley de la Junta Nominadora, se iba a recoger el proyecto que yo había presentado para establecer 2 etapas importantes en cualquier proceso de elección de altos funcionarios electos por el Congreso. 1, una etapa de preselección a donde se establecía una Junta Nominadora, comisión proponente, como le quieran llamar, pero que establecía un proceso con criterios técnicos claros, y que eso fuera remitido al Congreso y se volviera a desarrollar en el marco de un proceso preestablecido, de un cronograma y de buenas prácticas internacionales. Eso
jamás no lo tomaron en cuenta. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo dijo. Saquen los órganos de administración de justicia de manos del Poder Legislativo, de los políticos. Creen un órgano diferente para que los nombramientos, desde los magistrados, los fiscales, los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, etcétera, todos los organismos estén lejos de la parte política y se fundamente la meritocracia en el país para que no vuelva a suceder lo que pasó en el 2009, decía el informe. Pregúntese usted ahora, Renato, y aquí a los panelistas y al público en general que ve este programa, ¿dónde los políticos se interesaron por implementar todo lo que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que el país se cimentara y que no estuviésemos ahora en todas estas cuestiones? Nadie, los políticos no le pararon bola a ese tema, Renato, porque no se ajusta a sus intereses, no se ajusta a los intereses políticos, partidarios ni personales de cada uno de ellos. ¿Y para qué estamos en política? Van a decir si vamos a apartarnos de las canonías del poder. Hasta la Real Academia Española está modificando el concepto meritocracia. Ahora vamos a leer en los diccionarios de la Real Academia Española: meritocracia, ser peón del funcionario público hondureño. Meritocracia, ser eso, ser vasallo del funcionario público hondureño, porque así es, Urbina. Es un problema institucional también. ¿Por qué? Porque cuando se elige una persona, sea cual sea el método, no se deben a nadie. Ahí es donde tenemos que ver, y como muy bien lo estableció la diputada Fátima Mena, la manera que los eligieron da a denotar cierto aspecto de cómo que vamos a seguir repitiendo lo mismo. Pero hay aspectos que pueden venir a generar un cambio en esto. Tal vez podríamos ser muy creativos en decirlo, o muy confiados en pensar que va a existir un cambio, pero podemos generar circunstancias. Vamos a poner un ejemplo del CNA. El CNA siempre denunció y estableció hasta una campaña del Código de la Impunidad. Eso se hizo global en su totalidad, no nos hicieron caso, y ahora que se presentan los casos es cuando vemos, el tráfico de influencia del artículo 490 actualmente solo tiene una pena de reclusión de 2 a 5 años. Vemos que la violación de los derechos de los funcionarios antes tenía una pena de 3 a 6 años de prisión y el doble de tiempo por inhabilitación. Actualmente, ¿qué tenemos? Solo de 3 a 6 años de inhabilitación especial. Entonces, esto genera y fomenta la corrupción, porque si bien es cierto, no tenemos que ver a todo el mundo detenido o preso, esto genera una circunstancia preventiva, claro, que es lo que la dogmática penal ya lo establece, de cuál es el punto focal de tener estas penas. Otra énfasis importante que hay que hacer es, vamos a ver, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, los anteriores, o las autoridades anteriores, las más recientes, podemos decir, no quisieron hacer un convenio de trabajo conjunto con el CNA. Es decir, dejarlo plasmado de fortalecer para el combate a la corrupción, teniendo las potestades, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas. Es más, de conformidad al artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, nosotros tenemos la facultad de apoyarlos a ellos, pero aquí es donde pueden generar y tratar de hacer el cambio, si de verdad lo quieren, para que los apoyemos en las investigaciones. Son el único ente que investiga los delitos de enriquecimiento ilícito. En la actualidad, solamente hubo una sentencia por este tipo y fue beneficiado con la amnistía. Entonces no tenemos nada que contravenga directamente y combate el enriquecimiento ilícito, no lo van a hacer. Pero ¿sabe por qué no los hay, abogado Luis? Porque incluso la ley del Tribunal Superior de Cuentas dice que la función de probidad de ir a presentar esa declaración jurada, ¿cuántos bienes tiene usted? Ahí le da las facultades en 20 y más años, 22 años de existencia del Tribunal Superior de Cuentas, jamás se creó la unidad de investigaciones de precisamente de esa función de probidad. Y lo dice la ley, que deben de investigar permanentemente a todos los funcionarios para contrastar lo que están ganando con lo que tienen y establecer esa labor preventiva. Nunca lo hicieron, Renato. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque eso obviamente va en contra, y solo usted va a dejar la declaración jurada. Bueno, ahora creo que inauguraron una en línea, pero usted agarró un montón de papeles y lo metían en sus pedidos y se acabó. ¿Saben cuánto es el presupuesto del Tribunal de Cuentas? Entonces, es difícil, Renato, cuando los políticos meten las manos en una institución de administración de justicia, este es el resultado que tenemos ahora. Por eso usted con esta temática hoy, este día, porque esos son los resultados de politizar la justicia. Ese es el gran daño que se le está haciendo al país, y los políticos no quieren entender que conforme van pasando el tiempo y van dañando más la institucionalidad, vamos perdiendo la consolidación del Estado de Derecho, Renato, vamos para atrás. Sí. Usted ha visto los indicadores como están de democracia, de Estado de Derecho a nivel internacional, estamos muy mal. Andamos en la cola.
Andamos de acuerdo. Y es algo que han estado buscando normalizar. Generar este tipo de tripartidismo que tenemos actualmente es, repartamos las cuotas de poder, cada uno tiene nuestro representante, no nos importan las hojas de vida, no nos interesa nada más si cumplen un rol o no, y los nombran. ¿Por qué? Porque tienen la misma finalidad de tapar y hacer estas circunstancias. Hubo algo que mencionamos al inicio, que quiero traerlo a acotación para poder hablar acerca de esto. Vamos a ver, ¿cómo fue la manera en cómo se eligió? ¿Cómo fue el hecho? Es por algo que pasó en noviembre del año 2023, cuando ya iban saliendo las autoridades, iba terminando su periodo. Ellos vacaron ya cuando se eligieron los nuevos, el 28 de febrero. Pero es importante mencionar que ustedes de verdad consideran y creen que la única acción contraria a la ley, si se llega a materializar esto en un juzgado, ¿Es este caso de Afura? No, la verdad no, como lo mencionaba el abogado Lester, es importante mencionar que el CNA ha presentado 30 denuncias ante el Tribunal Superior de Cuentas y no les dan trámite, no los dejan, abogado nos Urbina, ponemos a disposición de ellos y no buscan todo el año, más del año que estuvo paralizado porque estaba cojo ese Tribunal Superior de Cuentas, porque Roy Pineda fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que no podían hacer nada. Si hubo debates y voces en Honduras que dijeron eso es premeditado, eso es para que prescriban casos, eso es para manipular documentos, eso es parte de la estrategia del tripartidismo de Honduras para blanquearse. ¿Cuántas veces debatimos eso? Hablamos muchas veces sobre ese tema y lo dijimos. Un año, básicamente. ¿Y qué hizo la clase política, Renato? Yo ni siquiera vi una iniciativa en el Congreso Nacional para proponer a X o Y persona para nombrarlo ahí, que si no alcanzaba los votos, pues ni modo. Pero ¿cómo le iban a hacer si ni siquiera hacían las sesiones? No hacían nada. Eso es algo que estuvimos denunciando en conjuntamente con el CNA. Ahora, usted me dice que ahora ha salido este caso a la luz, pero preguntémonos ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuántos pliegos de responsabilidad administrativo, civil y penal prescribieron? Y ahí, durante ese año, la responsabilidad era del Partido Libertad y Refundación, porque la vacante era justamente que, aunque condenamos este proceso de repartición, tampoco podemos desconocer la realidad política. Y el magistrado que vacó en el cargo, que fue Roy Pineda, era representante o cuota política de Libre. Y la ley prohíbe, que era uno de los argumentos que utilizaban, que si se nombraba una persona en ese cargo, no podía aspirar a un proceso de reelección. Entonces instrumentalizaban a veces esta narrativa para querer justificar de que no encontraban a nadie, que quería entrar, cuando todos de fondo sabemos que lo que se estaba buscando era justamente generar esta impunidad a través de generar una cefalía a más altos cargos, que además solo quedaron 2 partidos de oposición. Un poco como lavarse las manos, me parece a mí, evadiendo la responsabilidad que tenía Libre, 1 por ser gobierno, 2 porque el representante vacante era del Partido Libertad y Refundación, y tenía además tanto el presidente del Congreso como la bancada Libre la responsabilidad de nombrar un representante y no dejar a César el Tribunal Superior de Cuentas, porque es el único que no cuenta además con las figuras de su Yo siempre le pongo un margen de duda a todo, porque ese es un fundamento en nuestra carrera. Todo esto que estamos viendo, porque está de por medio quizá el próximo candidato a la presidencia del Partido Nacional, Narri Afura. Este tipo de cosas afean y afectan la imagen de una persona que pretende ser presidente de la República, que esté siendo investigado por supuestamente presionar a funcionarios de un Tribunal Superior de Cuentas para manipular expedientes a su favor. Esto destruye la carrera política de cualquier aspirante presidencial en Inglaterra. Esto destruye la carrera política de cualquier aspirante a presidente de gobierno o primer ministro en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, tomando como referente esos países que no admitirían un candidato presidencial manchado de esta manera, que yo digo, será la justicia que determine la responsabilidad de Narri Afura sobre el caso que se le imputa. No, yo presumo de su inocencia hasta tanto una juez o 3 jueces digan lo contrario. Pero el hecho es que las imputaciones que se le hacen en cualquier país lo obligan inmediatamente, si es funcionario público, a renunciar.
y si es aspirante a un cargo público, ¿A declinar? A declinar, así de simple. Así es el primer mundo, así es el mundo occidental, así son las democracias, por eso es la importancia de este caso. Entonces, lo que yo les iba a preguntar, ¿creen ustedes que con este caso que resurge de estos exmagistrados del Tribunal de Cuentas, funcionarios y exfuncionarios de este organismo, Narri y Afura, trata de reivindicarse la institucionalidad hondureña, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, tratan de demostrar que son diferentes, que vamos por buen camino, que ahora sí se va a hacer justicia y se va a combatir el enriquecimiento ilícito y la corrupción en términos generales? ¿O es simplemente una decisión coyuntural de exhibición política partidaria? Por favor, espérenme unos segunditos, vamos a la pausa primero y después ábranse para responderme a estas reflexiones que hacemos hoy en Frente a Frente. Les pido su atención porque tenemos más insumos de este caso, y además contexto sobre este tipo de casos, Me está enviando aquí Carlos Hernández de ASJ una divulgación de revistazo.com. Tribunal Superior de Cuentas habría encubierto 297 millones de pérdidas ocasionadas por exalcalde. Ya le voy a leer completamente el titular de esto que me está recordando Carlos Hernández. Solo espérenme unos segunditos. Y además, Kenneth, mira cómo es la gente, ¿verdad? La gente recuerda todo. Dicen que esto de Ricardo Rodríguez es una venganza de Mel. Y yo le pregunto a la persona que me está diciendo, ¿y por qué me está diciendo? Es por una casa de Mel Zelaya. ¿Tú recuerdas algo? Es que recuerde usted, Renato, que como aquí estamos viendo todas las ópticas, y mire qué bueno que trae usted a relucir esto. Un televidente es el que lo saca a relucir. Y por estas ópticas, desde el punto de vista político, que usted lo planteó desde el inicio, mire que bien este tema, recordemos que también don Ricardo Rodríguez fue subprocurador general de la República de 2010 a 2014, y creo que ahí fue cuando se llevaron acciones en contra de la vivienda del expresidente Zelaya. Puede ser que ahora también se estén cobrando viejos remordimientos que existen ahí, o viejas situaciones. Puede darse, ¿por qué no? La política es así. Ahora, mal haría el Ministerio Público si se está prestando para ese tipo de acciones. Ahora, no podemos negar, Renato, que se configuraron algunos delitos, ¿no? Exacto, en este caso. Exacto, eso es lo que le digo, no lo podemos negar, que la figura típica se da. ¿Quién se expone a que se le configure un tipo penal? Obviamente quien comete la conducta, o sea, quien siembra cosecha. Si yo desarrollo una conducta típica en el ordenamiento jurídico, pues hombre, allá en Río Revuelto ganancia pescadores. Tal vez mis enemigos políticos van a aprovechar para, no, aquí está configurado, vamos a presentar el requerimiento fiscal correspondiente. Ahora, mal haría si tiene un fin político, porque recuerde que el Ministerio Público, todos sabemos y hemos pensado que ahora debe actuar con objetividad, sin situación político partidaria, que lo dice su ley. Pero si es así, Renato, y de acuerdo a los hechos que narra el Ministerio Público, está configurado el tipo penal de tráfico de influencias, que no es la primera vez que un funcionario de alto perfil también es procesado por tráfico de influencias. Recuerde usted al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla. Teodoro Bonilla, sí. Él fue condenado por tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces estuvo involucrado varios magistrados y jueces también. Entonces, este caso, Renato, uno no puede descartar tampoco que pueda darse una cuestión política, un viejo recelo que exista por ahí. Entonces, recuerde que han sido actores que estuvieron, recuerde que Ricardo Rodríguez era el Partido Liberal, estaban en ese tiempo en que se dio la fractura del golpe de Estado, y obviamente las situaciones que pudieron participar. Puede ser, ya que usted lo trae a colación y lo hablamos acá, puede ser una de las Solo quiero que me acuerden, esto del fondo rotatorio es aquel caso en el que se afirmaba que cuando quedaba con iliquidez la municipalidad, de su bolsa sacaba dinero el alcalde Tito Asfura
para financiar obligaciones financieras la municipalidad y que luego la municipalidad le devolvía el dinero. No, es que esa es una práctica, es que sí sucedió así. Según lo que narran, sucedió de esa manera, que él pedía unos reembolsos. Sí. Pero eso es incorrecto, Renato. Eso es una práctica que no se debe realizar en la administración pública. Usted no puede hacer eso. O sea, eso debe ser alguna excepcionalidad en el rango de que usted incurrió en un gasto muy menor, y que son gastos que generalmente están en caja chica, que usted puede hacer eso, pero ya los fondos rotatorios son cierta cantidad de dinero que ya lo establece la ley, que usted lo tiene ahí disponibles para poder hacer gastos y compras que son menores también, que son menores de conformidad. Las instituciones marcan también el porcentaje de los fondos rotatorios y sus reglamentos internos. Hay algunos que andan y las municipalidades también. Hay fondos rotatorios que depende del flujo, 100.000 lempiras, 200.000 lempiras, pero nunca he visto un fondo rotatorio yo realmente que exceda de 500.000, 700.000 lempiras. Ahora, este caso sigue pendiente, ¿verdad? No ha sido sobreseído este caso de Narria Fura. No. El detalle, por eso es que la Corte, recuerde usted, Renato, que este caso, hasta donde tenemos conocimiento, y si no ahí nos pueden desmentir los abogados si nos equivocamos en algo. Este caso, recuerde usted que vino a raíz de la reforma en el Tribunal Superior de Cuentas, se estimó de que debía ir al Tribunal Superior de Cuentas para que durante 3 años allá verificaran si existía o no responsabilidad penal, cosa que para mí siempre lo denuncié es incorrecto. La acción penal es independiente del derecho administrativo. La única que tiene la responsabilidad del Tribunal de Cuentas es el enriquecimiento ilícito por disposición constitucional. Ahora bien, la Corte, al parecer, ya había transcurrido el tiempo y requirió al tribunal para que enviara el informe si existía o no responsabilidad. Y eso fue lo que sucedió en noviembre, y tal como lo narra el Ministerio Público, no lo estoy inventando yo, o sea, de la lectura de los hechos del requerimiento fiscal, dice que la Corte Suprema de Justicia estaba requiriendo ya si existía pliego de responsabilidad o no, y por eso era la urgencia en noviembre de emitir ya que no existía responsabilidad penal para el exalcalde capitalino, y ahí es donde se desarrolla, obviamente se configura este tipo penal, porque hay autoridades superiores influyendo en autoridades inferiores para que hagan algo contrario a la ley. Y si hay autoridades superiores, ¿es porque le tenían mucha estima a Tito, o porque Tito influyó en esas autoridades superiores o en el representante de su partido en el Tribunal Superior de Cuentas? Es que ahí viene la deducción del asunto. Esa es la cadena que uno critica. Y por eso, cuando uno pregunta si es persecución política, siempre lo va a hacer, porque el origen está en la elección. Cuando se elige a personas únicamente teniendo como prioridad que va a cuidar los intereses políticos, va a ser persecución política. Entonces, ese es el gran, se puede decir, círculo vicioso de todo esto, ¿no? De que se elige políticamente, únicamente pensando en lo político, ¿verdad? Y se termina con estos grandes problemas. Pero ahí se compromete más Tito, porque ya no solo es el requerimiento con la imputación primaria de esos fondos rotatorios, sino que ahora, si ya presentaron esos requerimientos contra estos altos exfuncionarios por haber manipulado documentos a favor del imputado en ese caso, se va a empezar a sospechar que Afura manipuló a esos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas. Estoy especulando un poco, pero la lógica me dice que... ¿Habrá un finiquito en este caso ya? No hay sobreseimiento todavía. Se supone que hubo destrucción de documentos, que por eso fue la denuncia anónima que llegó al Ministerio Público, que estaban destruyendo documentos. Y si recordamos, ahí en ese momento la ATIC compareció al tribunal y obviamente decomisó. Y aquí, Renato, para que toda la audiencia sepa, en la narración de los hechos, el Ministerio Público, cuando presenta el requerimiento fiscal, dice que, como mencionábamos, que los auditores se niegan a firmar el informe porque le dice que ya no hay documentación original, se la llevó Ferco. Entonces no podemos firmar nada. Entonces, y parece, ahí es donde también está la presión, y le dice, no importa,
vamos y lo imprimimos en otro lado y con fotocopia cerramos esto y lo mandamos. Y lo mandamos al Poder Judicial diciéndoles que no hay responsabilidad penal en ese caso. Y le dice, sin perjuicio de que Oferco hubiese decomisado eso, emitan el informe. Si las cosas fueron así, entonces se configuran delitos. No. Configuran delitos. Si la cosa fue así, Renato, deberá presentar la evidencia al Ministerio Público de lo que narra y estará configurado el tipo penal. Ahora, mira, Renato, en descargo también de las personas que están procesadas, porque todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Claro. Y obviamente a no manifestársele su culpabilidad mientras no hay una resolución de fondo. Pero yo acá sí siento también, Renato, que es una pena. En el código hay penas menores y hay penas mayores, ¿no? El pena menor de 2 a 5 años, menores de 5, y acá yo sí no veo función del por qué deban estar privados de libertad, si es un delito menor. O sea, que se pueden defender en libertad para usted y no se comete ninguna ilegalidad. No, es que mire, Renato, el Código Procesal Penal desde el año 2002 tiene esa premisa de que todas las personas puedan defenderse en libertad, mientras tanto no obstaculicen la investigación, mientras tanto no haya peligro de fuga, entonces estas personas pueden permanecer en libertad. Ahora, una vez que es condenado la persona, y tiene que ir para adentro. O sea que no descarta que pueda haber una actitud de exhibicionismo ahí, de mantener privado de libertad a ex magistrados del Tribunal de Cuentas, aunque sea unos 6 días. Mira, Renato, pues podemos pensar que eso sucede, porque ahí realmente respetamos el criterio del juez, pero no lo compartimos. Ahí le tuvo que haber dado en alguna medida una medida diferente a la prisión. Solo quiero que me permitan unos segunditos, porque hay un mensaje que lo tenemos recurrentemente aquí en el programa, y a mí me gusta cuando viene este mensaje. Está relacionada con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ya estaré con don Néstor Velázquez de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya lo estoy viendo yo a mi lado derecho. Solo permítame unos segunditos. ¿Sabe por qué? Porque nos está llamando el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, ¿sí? Y entonces, cuando Carlos me dice, mira, quiere hablar en frente a frente el secretario de la Presidencia sobre este caso del Tribunal de Cuentas, y ya uno comienza, espérame, son las reflexiones que uno hace sobre este caso del Tribunal Superior de Cuentas. Cada uno, ¿qué querrá decirte este caso del Tribunal Superior de Cuentas? No, me dice el productor, no es sobre ese caso, es sobre otro caso, me dice. Pero que yo no voy a decir, porque como no tengo los elementos claros para concatenarlos y puedo cometer alguna inexactitud, mejor voy a darle paso libre al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor Fasquel, para que intervenga en frente a frente y nos diga la temática a la que se quiere referir. Cuando un ministro de la Presidencia llama es por algo fuerte y de interés público. Así que, ministro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato, muchísimas gracias por la oportunidad. Rodolfo Pastor de María Campos, a tus órdenes. El señor Rodolfo Pastor Fasquel es mi querido señor padre. Mira, Renato, te agradezco mucho la oportunidad, porque efectivamente no fue en tu programa que trascendió la información, sino que en el noticiero previo, pero sí quisiera yo aprovechar la oportunidad que das para hacer una aclaración que es importante. Se ha manejado en declaraciones de un par de personas una supuesta cuenta confidencial o un par de cuentas confidenciales, partidas confidenciales que según ellos nosotros administramos por parte de la Secretaría de la Presidencia. En algún momento se habló del secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya, y quiero categóricamente desmentir que no existe en ningún momento una partida confidencial. Ni en la Secretaría de la Presidencia, cuyo presupuesto es absolutamente transparente y está permanentemente a disposición de la fiscalización de la sociedad y de todos los entes correspondientes, ni de Casa Presidencial. Existe, eso sí, una partida en el presupuesto nacional que se conoce como la 449 de servicios financieros de la Administración Central, que en este caso ronda en los 9,000 millones de lempiras, y que es una partida que se deja ahí por disposición legal, porque así lo manda la Ley Orgánica de Presupuesto, y que implica una reserva del 2% para lo que se pueda considerar como necesidades no previstas en el mismo presupuesto. ¿A qué me refiero?
por ejemplo, cuando nosotros negociamos aumentos con los empleados públicos y se les acepta un aumento, de ahí precisamente es que surgen los fondos que el gobierno deja en esta partida, en esta bolsa, en la Secretaría de Finanzas, administrados dentro de la Secretaría de Finanzas, y que luego son desde esa Secretaría de Finanzas adjudicados a distintas instituciones que así lo requieren, de manera completamente transparente, conforme a ley y conforme a todas las reglas de acceso a la información pública. Y en el caso de Casa Presidencial existe una partida específicamente asignada también dentro del presupuesto de la República, que no es confidencial en ningún momento y que ronda en los 330 millones de lempiras, que son para gastos que hace la Casa Presidencial. La Secretaría de la Presidencia tiene su propio presupuesto, ahí están todas las partidas y el desglose absoluto de los recursos públicos que ahí se depositan, y en ese sentido pues sí quiero dejar perfectamente claro que en ningún momento manejamos nosotros ningún tipo de partida confidencial. Todos los fondos que nosotros manejamos desde la administración pública se hace de acuerdo a las reglas del presupuesto, se hace de acuerdo a las reglas de transparencia y de acceso a la información pública, y pues pediría que no permitamos que se aluda a prácticas del pasado que efectivamente manejaron recursos públicos multimillonarios de manera discrecional, precisamente a través de lo que se conocía como los fideicomisos que esta administración ha derogado. Entonces, en fin, te agradezco de nuevo esta oportunidad y quedo, por supuesto, a la orden de quienes estén interesados para cualquier aclaración. Sí. Entiendo, ministro, que quien denunció esto fue el diputado nacionalista Nelson Márquez en el programa de las 6 de la tarde de TSI que modera en Día Político Ramón Matute y que lo repitió hoy en TN5, pero que la denuncia vino del diputado nacionalista Nelson Márquez. Así fue, me están informando aquí mis compañeros. Sí, entiendo que el diputado Nelson Márquez hizo esa aseveración, es absolutamente falsa, y yo invito al diputado Márquez a que nos explique de dónde saca, por ejemplo, que existe un PCM, ¿verdad?, que faculta a esta partida confidencial, porque eso es falso, y quiero que lo compruebe si yo estoy diciendo algo que es ajeno a la verdad. Y por otra parte, sí, entiendo que hubo un comentario también del diputado Altamirano, de la diputada Fátima Mena, entiendo que está invitada a tu foro el día de hoy, a quien le tengo mucho aprecio y respeto. En fin, me gusta hablar siempre con la verdad, Renato, somos una administración comprometida con la transparencia, ahí están las cuentas claras y estamos a la orden. Muchas gracias, ministro. El ministro Rodolfo Pastor. Sí. Por alusión, dice Fátima. Por alusión, primero, pues creo que realmente Rodolfo Pastor para mí es para mí el mejor realmente ministro que tiene la presidenta Xiomara Castro. Tengo un gran respeto y me pidieron una reacción sobre justamente sobre esta declaración que había de Nelson Márquez. De Nelson Márquez. Yo lo que hablaba era sobre la necesidad de de poder tener mucho más información sobre la partida 449. De hecho, el PSH peleó para que se pudiera hacer una reducción de los montos asignados a estas partidas y se pudieran dar, por ejemplo, tuvimos una gran limitante en materia de salud. Pues realmente no cuestiono la integridad del ministro Pastor Di María. Lo que sí estaba reaccionando era la necesidad de hacer mucho más transparente la gestión, y es más, cuando me preguntaron del PCM, claramente dije que no, me hablaron sobre la vigencia de un PCM, y un PCM no solo se gestiona para una administración, sino que el PCM queda como parte del marco regulatorio de una institucionalidad, salvo que tenga un plazo determinado, pero realmente desconozco. Ahora, el contenido. Lo que yo entendí, él trataba de aclarar es ese asunto de la partida confidencial, pero específicamente el puntito de que Héctor Manuel Zelaya, el secretario privado de la presidenta, manejaba una partida confidencial, no sé, de 9 pero ahí, Renato, esa fue la denuncia de otro, y la respuesta se da justamente a una aclaración que hace el diputado René Altamirano. Porque René René más bien es el que involucra al ministro Pastor, porque la denuncia de Nelson Márquez va
contra los recursos que supuestamente maneja Héctor Zelaya. Dice, aquí no lo maneja Héctor. Claro. Quien lo manejaría es el ministro de la Presidencia. Entonces yo creo que ahí se degenera un poco y bueno, claramente no se le puede asignar un presupuesto al secretario privado de la Presidencia, sino que eso entra en la carga de un ministerio, pues, y realmente aquí desconozco si era la Secretaría y él mencionó que era la Secretaría de Pastor y María, pero qué bueno que el ministro pues aclara de que eso corresponde a una partida que está en Casa Presidencia. Mi corazón necesita en este momento bañarlo de tranquilidad y de sosiego, bañarlo desde la sabiduría que viene de arriba, así que me van a permitir unos segunditos. Voy a limpiar el corazón de tanta cosa que sucede en el país y en el mundo. Está con nosotros don Néstor Velázquez, él es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días con frecuencia hace unas conferencias generales de la Iglesia con una información importantísima para sanar almas y para vivir una vida productiva pero feliz, al servicio del prójimo, y por eso lo tenemos hoy de nuevo, porque quiere hacer un anuncio muy importante sobre esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Don Néstor Velázquez, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, don Renato, gracias por la invitación, gracias a la audiencia que nos mira en esta hermosa mañana. Como usted lo menciona, ¿verdad, don Renato? Este fin de semana nosotros queremos hacer una invitación a todas las personas para que puedan escuchar la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es una conferencia, es una reunión mundial centrada en Jesucristo, donde líderes de la Iglesia a nivel mundial compartirán mensajes acerca de fe, de esperanza, compartirán mensajes acerca de cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos acercarnos más a Cristo y tomar buenas decisiones. Para esta conferencia están invitados todas las personas, niños, jóvenes, adultos, y para nosotros como miembros de la Iglesia esta conferencia es una señal de que Dios todavía se comunica con nosotros como sus hijos, y Él por medio de nuestro hermano mayor Jesucristo, creemos de que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestro guía, y por medio de estos mensajes nosotros podemos acercarnos más al Señor, y todos están cordialmente invitados. ¿En qué horario se transmitirá la conferencia general de la Iglesia, Néstor? Gracias. Los horarios serán el día sábado de 10 a 12 del mediodía, el día domingo de 10 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Todos podrán verlo por TSI, ¿verdad? Correcto, por TSI estarán estos mensajes para que puedan sintonizarlos y podamos todos juntos formar parte de esta gran familia y podamos ser edificados por medio de estos mensajes. Y ya han medido los niveles de audiencia que tienen estas conferencias. Me imagino que es impresionante, Néstor. Sí, es bastante. No tengo el dato actual, pero sí sé que millones de personas en todo el mundo estarán escuchando. Yo pienso, Renato, que hoy en día estamos en un tiempo donde necesitamos escuchar al Señor, necesitamos escuchar su palabra, y esta conferencia, esta reunión es un buen momento para poder acercarnos a Él. Néstor, yo hay veces que me acuesto pensando si al amanecer, si al despertar me encontraré con una información de que un artefacto nuclear explotó en tal lugar, si los israelíes bombardearon algún lugar de Irán, si los iraníes lanzaron alguna bomba nuclear sobre Tel Aviv o Jerusalén, si los ucranianos se enfrascaron todavía en acciones más peligrosas con los rusos que puedan alterar totalmente la paz en Europa y con repercusiones en el mundo, si hubo un acto terrorista con centenares de muertos. Mira, es un desasosiego enorme. Uno se acuesta pensando en que el mundo, bueno, si a cada rato líderes de los países nórdicos, funcionarios de Alemania diciendo hay que rearmarnos, Polonia, Alemania y otro país europeo ahí, ayer diciendo hay que rearmarnos, en Suecia, en esos países, preparándose para una eventual invasión de Rusia.
Un corazón no puede resistir sin tener fe en un Altísimo que nos puede traer paz. Te lo digo, te lo estoy diciendo yo, que paso esas inquietudes y esos desasosiegos todos los días. Me acuesto afligido y me levanto afligido, y por eso muchas veces la gente me mira así como serio, arrugado y todo eso. Para concluir, Néstor. Muchas gracias. Yo estoy seguro, y quiero hacer una invitación más, ¿verdad? Yo estoy seguro que en estos mensajes que escucharemos el fin de semana, más de algún mensaje será especialmente para nosotros. Dios habla con nosotros y alguno de esos mensajes ustedes podrán escuchar y decir, ese mensaje es para mí. Ese es el mensaje que Dios quiere que yo pueda escuchar en estos momentos. Entonces todos están invitados y esperamos que todos podamos ser edificados. Muchas gracias. Lo que me dijo Néstor, y así lo entendí, que pase lo que pase en el mundo, mientras yo tenga limpio mi corazón y tenga una buena relación con Dios, no importa lo que se venga. Sí, ese es el mensaje que me ha dado. Y muchas gracias por habérmelo dado, lo comprendí. Lo comprendí muy bien y espero que todo el mundo lo comprenda también. Bueno, se nos va Lester. Gracias, Néstor Velázquez, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Tengo que tener un compromiso. Te vas a perder los mejores 30 minutos del programa, que son los que vienen. Tengo un cliente en Inglaterra que con los horarios ingleses tengo que atenderlo a esta hora. Pero muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy propositiva. Esperemos de que este nuevo pleno también tome cartas sobre el asunto y esperemos que algún día los veamos acá en su panel para que estén explicando e informando a la población sobre la agenda que hay para el Tribunal Superior de Cuentas para los próximos años, que es muy importante, ¿no? Yo creo que esta es una plataforma que todos los nuevos funcionarios deben venir y hay que crear esa tradición y que hagan su propuesta al público y a la audiencia, a los diputados y a todo el mundo de lo que van a hacer, ¿no? No solamente el Tribunal Superior de Cuentas, también está la Unidad Política Limpia, que es un tema que va a estar muy caliente también, pero muchas gracias y mis disculpas por excusarme. No hay problema. En Inglaterra alguien lo espera. A pausa. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Sobre el tema, los auditores internos de cada institución no funcionan como tal, son solo oficinas de trámite. Tanta corrupción en el país y los auditores solo la ven pasar. Pienso que los auditores deberían tener responsabilidad en esos hechos de corrupción. En el Seguro Social, en donde el saqueo es constante y la auditoría jamás se enteró. Normalmente las auditorías internas existen solo para cumplir con una obligación o un mandato legal. Comparten más televidentes, persecución política por lo del golpe de Estado. Comparten más mensajes, ya están igual que Venezuela tratando de eliminar al candidato que tiene la gran posibilidad de ganar. Persecución política, ya no tardan en acusar a Jorge Cálix también para imposibilitarlo. Así funcionan estos. Comparten más mensajes, persecución política no es. Todos los ciudadanos vemos el crecimiento económico de los alcaldes en las municipalidades y recordar a los funcionarios públicos que quienes debemos auditar todo lo que hagan o dejen de hacer somos los ciudadanos que pagamos sus sueldos. Continuamos con más mensajes. Hola, buen día, pero deben aceptar que en todos los partidos hay corrupción y nunca llegan a un acuerdo. Por eso no hacen nada, comparten los televidentes. Usted puede continuar enviando sus mensajes. Recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Esto se los anticipé que me lo había enviado Carlos Hernández de ASJ. Tribunal Superior de Cuentas habría encubierto 297 millones de pérdidas ocasionadas por el exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez. Si lo podemos poner en pantalla, por favor. Bueno, yo pensé que tenía activado esto, no lo tengo, pero no hay problema. Lo activo en este momento, ya está activado. Aquí está. Pueden ver el titular de revistazo del 20 de abril de 2015. Hallazgos, pagos efectuados sin documentación, soporte. Bueno, y el texto dice lo siguiente: afinidad partidista le habría motivado a la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas a perdonar y tapar el 98% de las pérdidas de fondos públicos ocasionados por el exalcalde capitalino y actual designado presidencial. Hasta mandó a sancionar al auditor que encontró las irregularidades de Álvarez. Y ahí viene todo el texto que nos envía
revistazo, Carlos, pero recordemos que esto no es de ahora, este es un problema estructural del que venimos hablando. Partidos políticos nombran a sus representantes en el Tribunal Superior de Cuentas y uno diría, lo hacen con la intención de realmente vigilar los fondos públicos del Estado de Honduras, o lo hacen simplemente con la intención de que estos funcionarios sirvan a sus intereses porque ellos no llegan con la sana intención de administrar correctamente los fondos públicos. Ese es el problema, históricamente. Entonces ponen a representantes de sus intereses personales y partidarios porque saben que mucha gente cuando ganan las elecciones su interés es ir a manipular a su favor el presupuesto público. Bueno, pues vamos con los comentarios finales. Kenneth, Luis Urbina, Fátima Mena. Sí, y mira, Renato, por ejemplo, vaya, ahora está un nuevo pleno del Tribunal Superior de Cuentas. Sería irresponsable uno hablar de ellos porque tampoco no conoce sus sí, todas sus actividades que van a desarrollar. Seguramente tienen algún buen plan para el Tribunal Superior de Cuentas, pero uno no cuestiona a las personas, cuestiona los procedimientos que se realizan para llevar a cabo estos procesos, porque siempre fue un proceso ultra rápido. Realmente no se siguieron con los estándares que tienen los procesos de selección de forma internacional, donde la meritocracia tiene ese fundamento, donde los méritos de la persona, sus estudios, su experiencia profesional, y que va a responder con integridad, con transparencia en su función. Pues obviamente eso es lo que uno cuestiona, no son los procedimientos adecuados, y los políticos al final, Renato, tienen que entender, tienen que llegar a un consenso en el que las naciones más civilizadas del mundo, Renato, y más desarrolladas han salido adelante porque se han despojado de esos tesoros políticos que han tenido en las instituciones. Renato, en los 70, 60, los países nórdicos eran igual de pobres que nosotros, habían quedado devastados de todo lo que sucedió en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Mire, ¿qué pasó? Bueno, usted ve a Singapur también, era un puerto terriblemente dañino, corrupción. ¿Qué pasó? Le apostaron, Renato, todo el mundo le apostó a un cambio, pero ¿qué pasó? Trabajadores, sector privado, sectores políticos, academia, todos se unieron en un solo y dijeron vamos a sacar adelante este país, porque acá no sucede eso, porque acá siempre los políticos tradicionales quieren seguir llevando agua a su molino y no transformar un país que le va a quedar a los hijos de todos, a los nietos, y que realmente traigan un beneficio para cambiar el esquema en que hemos estado. Ya no se puede seguir en esto, Renato. Yo creo que, mire, usted aquí en innumerables programas, y creo que todos hemos hablado lo que pasó aquí en los 70, en los 80, en los 90, siempre hemos estado plagados de latrocinios del siglo pasado y ahora en este seguimos en lo mismo. Ojalá que lleguen a la convicción todos los políticos, para cambiar este tema. Yo esperaría que la presidenta Xiomara Castro, con esa buena iniciativa que tiene muchas cosas, le entre a este tema del Tribunal Superior de Cuentas, le entren a un sistema de integridad público que pueda cambiar con esos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de cómo se ha venido desarrollando la función ahí, retrocedamos en esas reformas que han traído perjuicio a la función de fiscalización del Estado. Mire, y acá yo creo que vamos a coincidir en muchas cosas, Renato. Un país que lucha fervientemente con la corrupción no es el país que más requerimientos fiscales presenta. Es un país que más estrategias de prevención trabaja en evitar la corrupción. Un país que trabaja fervientemente en luchar contra la corrupción trabaja preventivamente para evitar que sus funcionarios ingresen en el margen de la ley. Y cuando lo están haciendo preventivamente se les pone un alto. Hacia ahí es donde debe apostar el Estado, y ojalá que comprenda la clase política que son otros tiempos, son otras circunstancias, y tenemos que fortalecer las instituciones para beneficio de los que vienen más adelante. Me parece oportuno mensaje, Fátima, y luego Luis Urbina. Bueno, yo creo que definitivamente hay que verlo desde una perspectiva integral. Primero, yo creo que el pecado original de la falta de independencia de todas las instituciones, para mí la administración pública se divide en centralizada y descentralizada. Y la descentralizada, toda la que no forma parte, que donde están las municipalidades, los entes autónomos, no están bajo una cadena de mando político.
Entonces debemos de ver cómo nos aseguramos que estas personas lleguen y sean realmente independientes. Y bueno, hay recomendaciones desde la Comisión de la Verdad que hablaban de que se sacaran estas elecciones del Congreso Nacional, hasta otras propuestas como la Ley para la Selección y Elección de Altos Funcionarios, que establece mecanismos de participación de organizaciones de sociedad civil, de sectores sociales y populares, para poder realmente hacer ese filtro necesario para que lleguen las personas que realmente tengan los méritos. Y no son los méritos de título, yo creo que el mérito más importante aquí es el de la integridad. Una persona que realmente sea independiente de ese poder político que los pone en los cargos. Dicho eso, yo creo que también debemos de plantear un análisis a reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que evidentemente hemos visto que tiene algunas falencias. Hablábamos aquí con Kenneth de la necesidad de trabajar de forma conjunta este proyecto de reforma sobre algunos retrocesos, especialmente con lo que tiene que ver con las auditorías. Hablábamos que esto sucede también en el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde los oficiales de transparencia son personas que los pagan las mismas instituciones y entonces pierden un poco de independencia. ¿Cómo podemos garantizar que estos oficiales, estos auditores sean realmente independientes? Retomar algunas prácticas importantes, porque no todo es malo. Ustedes sabían que Honduras es pionero en los comités de probidad y ética. Ya se desarrolla que todas las instituciones deberían de tener un comité de probidad y ética, que es básicamente quien lleva la institucionalidad, los códigos de ética, donde se regulan cuando hay conflictos de intereses, cuando pues hay una persona que ha cometido una falta ética, pueden acudir, que hay sanciones ya establecidas, pero realmente nunca ha existido una voluntad real de poder echar estos andarios. Entonces hay cosas buenas que se deben hacer. Esto es más como en materia de prevención y sanciones administrativas. Creo que para poder atacar la impunidad hay deudas que este gobierno tiene. Uno de ellos es la bandera de las reformas al Código Penal. O sea, si utilizó la bandera de que se condenaba el Código Penal de la impunidad, pero hoy por hoy no tenemos ni una reforma a ese código en delitos contra la administración pública, que hoy estamos viendo ese tipo de resultados. Urgente reformas a la ley de la unidad de política limpia. La ley de política limpia está amarrada, igual que el Instituto de Acceso a la Información Pública, a donde hay información que permite pues desmontar esta red de corrupción, pero no se cuenta con estas herramientas que claramente deben de darse. Y por último, te interrumpo, reformas en los tipos penales de financiamiento ilícito de campañas políticas. Correcto. Con penas severas. Correcto, y que se garantice el acceso a la información, porque sucedió que la Unidad de Política Limpia pidió información sobre quiénes estaban financiando y el Instituto de Información Instituto de Acceso a la Información Pública básicamente dijo que no tenían que dar esa información. Entonces ahí hay otra forma de obstaculizar los procesos. Y luego hay uno que yo presenté tanto dictaminé el primer proyecto cuando se le daba autonomía a la UFERCO, y yo creo que esta es una solución para evitar hablar sobre la justicia selectiva. Hoy uno de los grandes cuestionamientos es que si esto es justicia o si es persecución política. Para mí es que hay un delito y tiene que enfrentar la justicia, pero así, Luis, ¿cuántas denuncias hay presentadas al Tribunal Superior de Cuentas que no tuvieron respuesta? 30 se han presentado, solamente 5 fueron resueltas, es decir, 25 quedaron en la sala. Bueno, entonces, no solamente a una. El Tribunal Superior de Cuentas, según el informe de país que presentó la ASJ y su tanque de pensamiento en estos días, habla, Renato, que solamente hay una efectividad del 2.75% en materia de auditorías que realiza el Tribunal Superior de Cuentas. Según un informe de una auditoría que se realizó en el 2017, si no me equivoco, decía que el Tribunal Superior de Cuentas solo tenía una capacidad instalada para darle seguimiento al 20% de los sujetos obligados. Entonces yo creo que debe haber una planificación donde se debe de seguir a los peces gordos. Por eso la necesidad de aprobar leyes como la Ley de Colaboración Eficaz, que permite realmente llegar hasta estas estructuras. Y con el tema de la justicia selectiva, yo creo que aquí hay una reforma que hay que plantear, y es darle independencia a la UFERCO. Hoy la UFERCO es la responsable de realmente judicializar este caso.
pero la UFERCO ya no tiene independencia. Es decir, la UFERCO va a investigar, y a mí me llama la atención la fecha en que sucede todo esto, que es los hechos sucedan el 15 de noviembre, después de que ya estaban electos los fiscales interinos. ¿A dónde? ¿Sí o no? No. Fue a final de noviembre. La elección fue a final de noviembre. A inicios de diciembre. Fue a principios. A inicios de diciembre fue que se eligieron las autoridades del Ministerio. No, fue a principios de noviembre. No se nombraron el 30 de octubre. El 31 de octubre. Sí, eso se da después de la elección de los fiscales interinos. Y desafortunadamente en ese tiempo actual, desde ese momento hasta la fecha, la UFERCO, para poder presentar casos, tiene que contar con la autorización del fiscal general, que no es un requisito para las otras fiscalías. Reconozco que fue un error al momento de haber planteado la independencia del UFERCO, haberlo dejado con un tiempo limitado, que de hecho lo hablamos en este programa, y me comprometí en presentar el proyecto de ley para que se le quitara esa limitante. Yo creo que hoy estoy consciente que la UFERCO sigue estando bajo ataque y necesita tener independencia para que judicialice no a personas de partidos, sino que se judicialice con certeza a personas quien comete el delito, que yo estoy segura, por lo que he escuchado y por las actuaciones que hemos conocido del fiscal Luis Javier Santos, que eso es justamente lo que él quiere. Más bien ha tenido muchas represalias a lo interno del Ministerio Público, pero necesitamos devolverle esa independencia, no solamente en cuanto a la independencia para poder presentar esos casos, sino también de recursos financieros para que se puedan investigar todas estas líneas que sabemos y estamos conscientes que están dentro del Ministerio Público. El 31 de octubre fueron electos. Sí, fueron electos, ¿verdad? Sí. No, y esa independencia que volvió a perder la UFERCO desdice mucho, del Estado de Derecho. Correcto. ¿Por qué solo le dieron independencia al Ministerio Público de Oscar Fernando Chinchilla y de Daniel Cibrán, que se quedó las últimas semanas ahí cuando Chinchilla se fue para el Parlamento Centroamericano? Y ya se presentó el proyecto. Y ahora la UFERCO vuelve a quedar sujeta a que el fiscal general le diga sí, investigue este caso, sí, presente el requerimiento de este caso, o no, este caso no. Eso desdice mucho hasta la integridad del fiscal general. El mismo fiscal general debería promover, no de que sean independientes, indistintamente de que yo los autorice o no, que ellos presenten requerimientos fiscales. Es que la ley establece, Renato, unidad de actuaciones, y que el responsable del fiscal general, y él lo delega en el resto de fiscales del país, esa persecución penal estratégica que debe tener el Ministerio Público. No debería, cuando hay un tipo penal que se configura, no importa dónde, en la administración pública o en el sector privado, debe de perseguirse. O sea, ahí no puede decirle, no, a este sí lo van a perseguir y a este no. O sea, debe de perseguirse, porque ese ha sido el gran problema de Honduras, Renato, donde ha habido una persecución selectiva, donde no ha existido ese adagio del que la hace lo paga. Todo el que anda fuera de la ley debe ser investigado y ser perseguido. Pero también porque los funcionarios se prestan, porque el artículo 323 de la Constitución de la República dice que nadie está obligado a seguir órdenes ilegales. Son aspectos que se tiene que poner en una posición el funcionario público de crear una conciencia. No interesa ya la manera de cómo se eligieron, ahora vamos a hacer un análisis de cómo ejercen dentro de la función, porque la falta de institucionalidad, creo que todos llegamos a un acuerdo de que ha sido premiante dentro del territorio nacional, dentro de las instituciones como Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, y ya es la acción de que ellos lleven a cabo es lo que nos va a decir qué es lo que pasa. Pero me quiero retrotraer y cerrar con estos puntos. Por ejemplo, persecución política. ¿Cuál es el detonante primario de que ahora todo lo que se presenta sea tachado como este punto? Vámonos y retrotraigámonos a el año 2022, cuando se crea el decreto 04-2022, que es el decreto de amnistía. Fue tan amplio que se presentó esa circunstancia y quedó vigente, que abarcó delitos en perjuicio de la administración pública, quiere decir los casos de corrupción, para que fueran brindados y favorecidos con este tipo de amnistías. ¿Y eso qué genera? Una práctica que en su momento, en este mismo programa, se mencionó por parte del CNA, que iba a generar una circunstancia que cuando se presenten requerimientos van a decir que es persecución política, de igual forma que como se hizo con anterioridad. Cuando entre en vigencia o existe un cambio de gobierno, ya sea en las próximas elecciones o en las posteriores, van a decir que se va a brindar una amnistía y va a quedar en impunidad, y es el efecto a quienes genera y a quien fomenta una impunidad es para los altos funcionarios.
De esta manera, lo único que se está violentando es el combate frontal a la corrupción, y eso genera que se violente todo el proceso, que no funcione cuando se presentan las investigaciones, los requerimientos, si al final de todo van a crear normativas que va a favorecer a todas estas personas disfrazándolo como persecución política. En el presente caso, leyendo los hechos del requerimiento, es importante mencionar que el tráfico de influencias y la violación de los derechos de los funcionarios debe ser comprobado en la audiencia inicial del día de hoy. Tal vez se posterga porque tienen un periodo para llevarlo a cabo. Al decretarse un auto de forma de procesamiento es importante hacer la acotación que el artículo 294 dice que debe acreditarse plenamente el tipo penal y el mínimo indicio de la participación de los imputados. Entonces, aquí es donde confunden tanto el Poder Judicial en ciertas ocasiones y el Ministerio Público, los entes acusadores, en confundir que el mínimo indicio es del tipo penal. No, y no es de esta manera. Es plenamente acreditado el delito y de esta forma el mínimo indicio es de la participación de los imputados dentro del caso. Y así se brinda el auto de formal procesamiento para que continúe el caso. Damos lectura a un mensaje a través de nuestra cuenta de X, Roberto Díaz. Mientras la justicia sea justa y ciega, son bienvenidas todas las acciones para castigar a los corruptos. El asunto es que estamos observando que se están enjuiciando a personas de un solo lado político. Queremos ver en la cárcel a todos los corruptos de todos los colores. Muchas gracias por haber dado a conocer su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales.